Hola, ¿qué tal? En este video se hablará acerca del capítulo 8, Supervisión de la red, CCNA 4, versión 5. Para supervisar una red en funcionamiento se puede proporcionar información a un administrador de red para administrar la red de forma proactiva y así informar sobre las estadísticas de uso de la red a otros. La actividad de los enlaces, las tasas de error y el estado de los enlaces, entre otros, son algunos de los factores que contribuyen a que un administrador de red determine el estado y el uso de una red. En este capítulo se abarcan tres protocolos que pueden usar un administrador de red para controlar la red: Syslog, SNMP y NetFlow. Juntos proporcionan un buen conjunto de herramientas para comprender qué sucede en una red. Syslog es un protocolo simple que un dispositivo IP, conocido como cliente Syslog, usa para enviar mensajes de registro basados en texto a otros dispositivos IP, el servidor de Syslog. SNMP es un protocolo de capa de aplicación que proporciona un formato de mensaje para la comunicación entre administradores SNMP y agentes. SNMP proporciona un marco normalizado y un lenguaje común usado para el seguimiento y la gestión de los dispositivos en una red. NetFlow proporciona información valiosa acerca de los usuarios de la red y las aplicaciones, los tiempos de uso máximo y el enrutamiento de tráfico. Cisco NetFlow, inventado y es líder en la tecnología de flujo de tráfico IP. Funcionamiento de Syslog. El método más común para acceder a los mensajes del sistema que proporcionen los dispositivos de red es utilizar un protocolo denominado Syslog. El protocolo Syslog se desarrolló para los sistemas Unix en la década de los 80, pero el IEEE lo registró por primera vez como RFC 3164 en 2001. Syslog usa el puerto UDP 514 para evitar mensajes de notificación de eventos a través de red IP a recopiladores de mensajes de eventos, como se muestra en la ilustración. El protocolo Syslog permite que los dispositivos de red envíen los mensajes del sistema a servidores de Syslog a través de la red. El servicio de registro de Syslog proporciona tres funciones principales: la capacidad de recopilar información de registro para el control y la resolución de problemas, la capacidad de seleccionar el tipo de información de registro que se captura y la capacidad de especificar los destinos de los mensajes de Syslog capturados. En los dispositivos de red Cisco, el protocolo Syslog comienza enviando los mensajes del sistema y el resultado del comando debug a un proceso de registro local interno del dispositivo. Estos mensajes se pueden recuperar sin necesidad de acceder al dispositivo propiamente dicho. Por otra parte, los mensajes de Syslog se pueden enviar a un buffer interno. Los mensajes enviados al buffer interno solo se pueden ver mediante la SLI del dispositivo. Por último, el administrador de red puede especificar que solo se envíen determinados tipos de mensajes del sistema a varios destinos, como se muestra en la ilustración. Los destinos comunes para los mensajes de Syslog incluyen lo siguiente: buffer de registro, RAM dentro de un router o switch, línea de consola, línea de terminal y servidor de Syslog. Los dispositivos de Cisco generan mensajes de Syslog como resultado de los eventos de red. Cada mensaje de Syslog contiene un nivel de gravedad y una instalación. Cuanto más bajos son los números de nivel, más fundamentales son las alarmas de Syslog. En la figura 1 se muestra la lista completa de los niveles de Syslog. Cada nivel de Syslog tiene su propio significado. Las instalaciones de Syslog son identificadores de servicios que identifican y categorizan los datos de estado del sistema para informar los mensajes de error y de eventos. Algunas instalaciones de mensajes de Syslog que se informan en los routers con IOS de Cisco incluyen lo siguiente: IP, protocolo SPF, sistema operativo SYS, seguridad IP, IPsec, IP de interfaz IF. De manera predeterminada, el formato de los mensajes de Syslog es el software IOS de Cisco, en el siguiente. Los campos incluidos en el mensaje de Syslog del software IOS de Cisco se explican en la figura 2 que veremos a continuación.
El resultado del ejemplo de un switch Cisco para un enlace Ethernet Channel que cambia el estado activo es el siguiente. Aquí la instalación es link y el nivel de gravedad es 3 con la mnemotécnica up-down. Los mensajes de registro se pueden marcar como la hora y se puede establecer la dirección de origen de los mensajes de syslog. Esto mejora la depuración y administración de tiempo real. Cuando se introduce el comando del modo de configuración global service timestamps logup time, se muestra la cantidad de tiempo de transcurso desde la última vez que se arrancó el switch. Una versión más útil de este comando aplica la palabra clave datetime en lugar de la palabra clave uptime. Esto hace que cada evento registrado muestre la fecha y la hora asociados al evento. Cuando usamos el datetime se debe de establecer el reloj en el dispositivo. Esto se puede hacer de manera manual o automática. De manera manual es mediante el comando clockset y de manera automática es mediante el protocolo NTP. NTP es un protocolo que permite que los dispositivos sincronicen la hora con un servidor NTP. Para hacer que se sincronice se hace con el comando NTP server seguido de la dirección IP como está en la imagen. El R1 está configurado como cliente NTP mientras que el router R2 funciona como servidor NTP. Ahora sigue esta pequeña actividad, debemos ponerle la salida que corresponde al identificador. Interfaz loopback 0. Higher state to administrator down. Nivel de gravedad de esta entrada 5. Mnemotécnica para entrada de syslog changed. Marca de hora de la entrada para este resultado de syslog junio 12 del 22. Instalación de informes de syslog link. Y bueno, vemos que las respuestas son correctas y con eso concluimos esta actividad.
Protocolo simple de administración de red SNMP. Se desarrolló para permitir que los administradores puedan gestionar sus nodos como lo hacen con los servidores, los routers y dispositivos de seguridad que hay en una red IP. Así podrán administrar el rendimiento de la red y puedan detectar y resolver los problemas de la red. Al mismo tiempo también puedan planificar el crecimiento de la misma. Es un protocolo de capa de aplicación que proporciona un formato de mensaje para la comunicación entre los administradores y agentes del sistema SNMP. Hay tres elementos. 1. Administrador de SNMP. 2. Agentes de SNMP, el nodo administrado. 3. Base de información de administración. Para poderlo configurar en algún dispositivo hay que definir primero la relación entre el administrador y el agente. El administrador de SNMP forma parte de la administración de red. Él ejecuta el software de administración como podemos ver en la ilustración. El administrador de SNMP puede recopilar información del agente con la acción GET y puede cambiar la configuración con la acción SET, y se puede intercambiar información directamente mediante traps. El agente SNMP y la MIB residen en los clientes de dispositivos de red. Los agentes SNMP que residen en los dispositivos administrados recopilan y almacenan información sobre los dispositivos y su funcionamiento. El agente almacena esta información localmente en la MIB. El administrador de SNMP luego usa el agente SNMP para tener acceso a la información dentro de la MIB. Existen dos solicitudes principales de administrador de SNMP, GET y SET. NMC usa una solicitud GET para solicitar datos al dispositivo. Una solicitud SET también puede iniciar acciones dentro de un dispositivo. El administrador de SNMP utiliza las acciones de solicitudes GET y SET para realizar las operaciones descritas en la tabla. El agente SNMP responde a las solicitudes del administrador de SNMP de la siguiente manera. Obtener una variable de MIB. El agente SNMP realiza esta función en respuesta a una PDU de solicitud GET de NMS. Establecer una variable de MIB. Cambia el valor de la variable de MIB por el valor que especifica NMS. NMS sondea periódicamente a los agentes SNMP que residen en los dispositivos administrados para solicitar datos a los dispositivos mediante la solicitud GET. Con este proceso, una aplicación de administración de red puede recopilar información para controlar cargas de tráfico y verificar la configuración de los dispositivos administrados. La información se puede mostrar a través de la GUI de NMS. El sondeo periódico de SNMP tiene desventajas. En primer lugar, existe un retraso entre el momento en el que ocurre un evento y en el momento en el que NMS lo advierte. En segundo lugar, existe un nivel de equilibrio entre la frecuencia, el sondeo y el uso del ancho de banda. Para mitigar estas desventajas es posible que los agentes SNMP generen y envíen traps para informarles a NMS sobre ciertos eventos de inmediato. Las traps son mensajes no solicitados que alertan al administrador de SNMP sobre una condición o un evento en la red. En la imagen se muestra el uso de una trap de SNMP para alertar al administrador de red que la interfaz gigabyte 0 diagonal 0 fallo. Existen varias versiones de SNMP, incluidas las siguientes. SNMP V1, el protocolo simple de administración de red. Un estándar de internet completo se define en RFC 1157. SNMP V2C se define en el RFC 1901 a 1908. Utiliza el marco administrado basado en cadenas de comunidad. SNMP V3, protocolo interoperable basado en estándares definido originalmente en las RFC 2273 a 2275. Proporciona acceso seguro mediante la autentificación y el cifrado de paquetes a través de la red. Todas las versiones usan administradores de SNMP, agentes SNMP y MIB. El software iOS de Cisco admite las tres versiones mencionadas anteriormente. La versión 1 es una solución antigua y no se suele encontrar en las redes actuales. Por lo tanto, este curso se centra en las versiones 2C y 3. SNMP versión 1 y SNMP versión 2 usan una forma de seguridad basada en comunidades, una SL y una contraseña que definen la comunidad de administradores que pueden acceder a la MIB del agente. SNMP V1 y SNMP V2C incluyen un mecanismo de recuperación masiva en formas de mensajes de error más detallados para las estaciones de administración. Para que SNMP funcione, NMS debe de tener acceso a MIB. Para asegurar que las solicitudes de acceso sean válidas, deben de haber cierta forma de autenticación. SNMP versión 1 y SNMP versión 2C usan cadenas de comunidad que controlan el acceso a la MIB. Las cadenas de comunidad son contraseñas de texto no cifrado. Las cadenas de la comunidad de SNMP autentican el acceso a los objetos MIB. Existen dos tipos de cadenas de comunidad. Solo lectura RO proporciona acceso a las variables de MIB, pero no permite realizar cambios a estas variables, solo leerlas. Debido a que la seguridad es mínima en la versión 2C, muchas organizaciones usan SNMP versión 2C en modo de solo lectura.
La MIB organiza variables de manera jerárquica. Las variables de MIB permiten que el software de administración controle el dispositivo de red. La RFC define algunas variables públicas comunes. La mayoría de los dispositivos implementan estas variables de MIB. Se muestra un comando bastante largo como varios parámetros, incluido lo siguiente: B2C, versión de SNMP. La última línea se muestra la respuesta. El resultado muestra una versión abreviada de la variable de MIB. Autentifica el origen de los mensajes de administración, versión 3. Proporciona servicios para los modelos de seguridad, ambos. No puede proporcionar mensajes cifrados de administración, versión 2C. Lo admite el software iOS de Cisco. Ambos. Proporciona servicios para modelos y niveles de seguridad, versión 3. Incluye códigos de error expandidos con los tipos, versión 2C. Utiliza formas de seguridad basadas en comunidad, versión 2C. Se utiliza para la interoperabilidad e incluye informes de integridad del mensaje, versión 3. El siguiente subtema que contiene el capítulo 8, que se trata de la supervisión de la red, es el siguiente: NetFlow. Funcionamiento de NetFlow. NetFlow es una tecnología del iOS de Cisco que proporciona estadísticas sobre los paquetes que fluyen a través de un switch multicapa o un router Cisco. Introducción a NetFlow. Históricamente la tecnología NetFlow se desarrolló porque los profesionales de redes necesitaban un método simple y eficaz para realizar un seguimiento de los flujos. TCP/IP en la red y SNMP no era suficiente para estos fines. NetFlow proporciona datos para habilitar el monitoreo de red y de seguridad, la planificación de red, el análisis de tráfico para incluir la identificación de los cuellos de botella de la red y la contabilidad IP para fines de facturación. Por ejemplo, en la ilustración se muestra la PC1 se conecta a la PC2 mediante una aplicación como HTTPS. Flexible NetFlow es la tecnología NetFlow más reciente. Tiene la capacidad de personalizar los parámetros de análisis de tráfico según los requisitos específicos de un administrador de red. Comprensión de NetFlow. Existen muchos usos posibles de las estadísticas que proporciona NetFlow. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan NetFlow para algunos o la totalidad de los importantes propósitos de la recolección de datos, entre ellos medir quién utiliza qué recursos de red y con qué propósito, contabilizar y cobrar según el nivel de uso de los recursos, usar la información medida para planificar la red con más eficacia, usar la información para estructurar y personalizar mejor el conjunto de aplicaciones y servicios disponibles. Cuando Cisco creó NetFlow, dos criterios clave orientaron su creación. 1. NetFlow debe ser totalmente transparente para las aplicaciones y los dispositivos en la red. Y número 2. No debe ser necesario que se admita y se ejecute NetFlow en todos los dispositivos en la red para que funcione. Una nota importante: si bien NetFlow es fácil de implementar y transparente para la red, consume memoria adicional en el dispositivo de Cisco porque almacena información de registro en la caché del dispositivo. Flujos de red. ¿Qué es un flujo de red? Es una secuencia unidireccional de paquetes entre un sistema específico de origen y un destino específico. Existen varias generaciones de la tecnología NetFlow que proporciona mayor sofisticación para definir los flujos de tráfico, pero NetFlow original distinguía los flujos mediante una combinación de 7 campos: dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto de origen, número de puerto de destino, tipo de protocolo de capa 3, marca de tipo de servicio e interfaz lógica de entrada. Actividad: comparar SNMP y NetFlow. NetFlow. Los errores de interfaz, el uso de la CPU y el uso de la memoria no se registran. Recopila datos IP para registrar quién usó recursos de red y con qué propósito se utilizaron esos recursos. Se utiliza un servidor externo recopilador para registrar los cambios en la caché monitoreados en la red IP. SNMP. Se utiliza una base de información de administración MIB para registrar los eventos monitoreados en la red. Los agentes pueden enviar
traps a un sistema de administración de red cuando se producen los eventos definidos. El acceso a la MIB se controla por medio de la configuración de cadenas de comunidad, y estas son las comparaciones de SNMP y NetFlow. Configuración de NetFlow. Para implementar NetFlow en un router, a continuación se mencionarán los siguientes pasos para su configuración e implementación. El paso 1. Configurar la captura de datos de NetFlow. NetFlow captura datos de los paquetes entrantes y salientes. El paso número 2 es configurar la exportación de datos de NetFlow. Se debe especificar la dirección IP y el nombre de host del recopilador NetFlow, así como el puerto UDP al que escucha el recopilador NetFlow. Y por último, el paso 3, se debe de verificar NetFlow, su funcionamiento y sus estadísticas. Después de configurar NetFlow, se pueden analizar los datos exportados en una estación de trabajo que ejecuta una aplicación como NetFlow Traffic Analyzer de SolarWinds. En la ilustración se muestra una configuración básica de NetFlow. El router R1 tiene la dirección IP 192.168.1 en la interfaz Gigabyte 0/1. El recopilador NetFlow tiene la dirección IP 192.168.1.3 y se configura para capturar los datos en el puerto UDP 2055. Y se controla el tráfico que entra y sale por la interfaz Gigabyte 0/1. Verificación de NetFlow. Una vez que se verificó que NetFlow funciona correctamente, puede comenzar la recolección de datos en el recopilador NetFlow. NetFlow se configuró en el router R1 de la siguiente manera, como se muestra en la ilustración. Dirección IP 192.168.1.1/24 en la interfaz Gigabyte 0/1. NetFlow controla el tráfico entrante y saliente. Recopilador de NetFlow en 192.168.1.3/24. Puerto de captura de UDP 2055 de NetFlow y con un formato de exportación de NetFlow versión 5. Análisis de los patrones de tráfico. En la imagen se muestra un recopilador NetFlow que escucha de manera pasiva los datagramas de NetFlow exportados. Análisis de NetFlow como un recopilador NetFlow. Plexer International desarrolló el software analizador NetFlow Scrutinizer. Scrutinizer es una de las muchas opciones para capturar y analizar datos de NetFlow en un recopilador NetFlow. En la figura 1 se muestra la interfaz del software al abrir la aplicación Scrutinizer. En este capítulo aprendimos lo siguiente. El tiempo en los dispositivos de red Cisco se pueden sincronizar mediante NTP. Los dispositivos de red Cisco pueden registrar mensajes de SizeLog en un buffer interno, en la consola, en una línea terminal o en un servidor de SizeLog externo. El protocolo SNMP tiene tres elementos: el administrador, el agente y la MIB. La tecnología del IOS de Cisco, NetFlow, es el estándar para recopilar datos operativos IP de las redes IP. NetFlow mide con eficacia cuáles son los recursos de red que se utilizan y con qué propósitos, y además usa los campos del encabezado para distinguir los flujos de datos. NetFlow es una tecnología de inserción en la que el dispositivo cliente inicia el envío de datos a un servidor configurado. SizeLog. Registra un intento de acceso con contraseña incorrecta. Registra alertas cuando ocurre alguna condición especial. SNMP audita el uso de la red. Configura dispositivos remotos. NetFlow. Análisis de seguridad con el fin de detectar anomalías en el tráfico de la red. Y monitoreo de usuarios para revisar de forma efectiva la utilización de los recursos por parte de los usuarios. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.